Eh, bueno, buenas tardes. El trabajo que vamos a presentar, que va a presentar Fermín, se enmarca en el proyecto de investigación LOMACIT. Nosotros trabajamos en el área de filosofía de las ciencias y en este caso particular filosofía de la economía. El proyecto tiene como temática la problemática de los modelos en el campo de la representación científica y algunas cuestiones afines que en este caso concretamente es si los modelos y los modelos económicos explican. De manera que, bueno, dado el tiempo, le doy la palabra a Fermín. Fermín es graduado, licenciado en Economía y está en estos momentos haciendo el doctorado bajo mi dirección. Es becario de doctorado. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si entiendo cómo pasar las diapositivas. ¿Dónde tengo que apuntar? ¿Ahí? Ok. Bueno. Sí, en esencia lo que vamos a hablar es de la explicatividad de los modelos económicos. O sea, la pregunta central es si los modelos económicos explican o no. Puede parecer bastante amplio esto. Lo vamos a ir clarificando. Nos centramos principalmente en el análisis de una controversia entre un grupo de autores. Esta controversia se dio en una ventana temporal de un año, entre 2012 y 2013, hace ya más de 10 años, a raíz de un paper muy famoso que publicó Julian Rice, que se llama La paradoja de la explicación. Esto dio lugar a un simposio en el cual pudieron responderle muchas de las personas que se dieron por aludidas en su paper. Entre ellos, nos interesa principalmente la respuesta de Anna Alexandrova y Robert Northcott. Y tomamos también el último uso de la palabra que tiene Rice en 2013. Entonces lo que hacemos es una lectura contrapelo de todo esto, hacemos una reconstrucción de los argumentos y vemos, ok, ¿en qué estado estamos? ¿Cuál es el estado de la situación? Y les vamos a contar, vamos a dejar nuestra sabrosa conclusión para el final. Bueno, entonces, primero que nada, ¿qué sería esta paradoja de la explicación de la que habla Rice? Es una paradoja en el sentido de que habría tres enunciados, tres afirmaciones, que según Rice serían generalmente tenidas como ciertas y que sin embargo son contradictorias entre sí. La primera es que los modelos económicos son falsos. ¿En qué sentido? En el sentido de que en general los modelos introducen idealizaciones o incluyen ciertos supuestos o ciertas distorsiones, ¿no?, que en mayor o menor medida traicionan la realidad. Por ejemplo, digamos, las expectativas racionales o qué sé yo, la completitud, la transitividad de las preferencias, ciertas formas funcionales específicas que puede tener, qué sé yo, una estructura de costos, lo que fuera. Ahora bien, pese a estas falsedades, o quizás en virtud de ellas, estos modelos son explicativos, explican. Rice no define a qué se refiere, sin embargo, da el caso del modelo de la ciudad lineal de Hotelling y dice, bueno, en general esto la gente lo usa para explicar, por ejemplo, el teorema del votante mediano, la tendencia a la homogeneidad de los productos, distintas cosas, y dice, bueno, y sobre todo y más importante, se siente explicativo. La gente tiende a creer que es explicativo y se siente explicativo. De esta afirmación se van a agarrar después Alexandrova y Northcott para su paper que se va a llamar Es solo un sentimiento. Y el tercer enunciado es que algo para explicar tiene que ser verdadero. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que, y esto es medio real tristemente, se caen las hojas de las plantitas que tengo en el living y eso es porque las riego mucho, digo, eso solamente puede ser una explicación en la medida de que efectivamente las riegue mucho. Si esa afirmación no es verdadera, no puede explicar el hecho de que se caigan las hojas. Bueno, eso es un ejemplo de un tipo de explicación que es una explicación causal. Pero hay otros tipos de explicaciones, otras teorías acerca de la explicación que no son causales. Pero Rice él arranca el artículo diciendo hay un gran consenso en torno a la teoría causal de la explicación. Cosa que es discutible, pero bueno, él arranca diciendo eso y va a haber incluso como un malentendido ahí con los otros autores. El resto del artículo lo que va a ser mostrar que esta es genuinamente una paradoja atacando distintas alternativas a estos enunciados. Entonces, por ejemplo, una vía natural para decir que los modelos económicos no son falsos es decir que son aproximadamente ciertos.
Entonces, si son aproximadamente ciertos es porque a lo mejor se introduce como un atajo cierta falsedad que después se puede remover. Se puede remover, por ejemplo, con una prueba de robustez, con lo que fuera. Lo que dice Rice es que eso en general fracasa, sea porque la matemática es muy complicada, sea porque cuando se les hacen estas pruebas de robustez se obtienen resultados adversos, pero lo cierto es que esta vía, según Rice, fracasa. Luego, la segunda vía sería decir, bueno, los modelos económicos no explican. Esa es la opinión que tomaron Alexandrov y Northcott en un artículo anterior del 2009, en el que planteaban esencialmente que los economistas usan los modelos económicos, los modelos teóricos, matemáticos, para derivar, para pensar situaciones y derivar determinadas hipótesis causales que después contrastan. Una vez que tienen esas hipótesis contrastadas, las pueden usar como relaciones causales para explicar. O sea, se enmarca dentro de una teoría causal de la explicación. Rice no tiene realmente una gran respuesta a esto. Lo que dice es, bueno, en verdad lo que están mostrando es que los modelos sirven para otras cosas además de explicar. Y medio que no terminan de resolver el problema porque no explican por qué la gente piensa que estos modelos son explicativos. Dice miles de modelos que nunca fueron testeados, sin embargo, dicen en general son tenidos como explicativos. La tercera vía que descarta es la vía de tener una teoría de la explicación que no requiera la verdad de la explicación o de aquello que explica. Toma como blanco principalmente un famoso artículo de Robert Sugden del 2000 en el que dice que los modelos funcionan como mundos creíbles. Por ejemplo, el modelo de la discriminación de Schelling, ¿no? Como un mundo alternativo matemático que es creíble y funciona, digamos, en ese sentido para explicar. Lo que dice Rice es que la noción de credibilidad es una noción al fin y al cabo muy subjetiva, que puede depender de los sesgos, los prejuicios que tenga una comunidad de investigadores. Entonces intenta hacer más fuerte esta teoría mezclándola con otra teoría, que es la teoría unificacionista de Kitcher, pero falla esa posibilidad porque los modelos económicos no tienen una característica central que requiere esta teoría, que es la estrictez. O sea, la capacidad de decir que determinadas cosas no van a ocurrir. En general, cuando ocurre un fenómeno, los economistas podemos tweakear algún parámetro, agregarle, sacarle algo y hacer que eso sea de alguna manera explicado por la teoría. Canceladas todas estas vías, Rice concluye que la respuesta racional a esta paradoja es permanecer perplejos. Ese es el tono del primer artículo de Rice. ¿Qué van a responder Alexandrov y Northcott? Se van a agarrar, como decía, de esto de un sentimiento y van a decir es solo un sentimiento, los modelos económicos no explican. O sea, van a argumentar por rechazar el segundo enunciado, la segunda afirmación de Rice. Lo que hacen es muy interesante porque básicamente toman la misma evidencia que provee Rice a lo largo de su artículo y es como que la utilizan contra el propio Rice. Es como que toman el artículo de Rice y lo dan vuelta. ¿Okay? Entonces dicen, bueno, primero que nada, dice, no solamente el propio Rice muestra que la falsedad de los modelos y la teoría causal de la explicación son incompatibles con la explicatividad de los modelos económicos, sino que a su vez son incompatibles con otras teorías de la explicación. Por ejemplo, el modelo deductivo nomológico de Hempel, que es un modelo muy tradicional en el cual algo explica en la medida en la que se aduzca una ley científica que permita, junto con ciertas condiciones iniciales y demás, derivar el hecho a ser explicado. Y dice, bueno, y Rice también menciona al pasar que también es incompatible con la teoría de Kitcher, que es otra teoría, digamos, relativamente popular. Y dice, y ya que estamos, tampoco es compatible con las teorías matemáticas de la explicación, en la medida en que los modelos económicos no tienen un fuerte poder predictivo, como vemos, por ejemplo, en el desempeño de los modelos macroeconómicos estructurales, ¿no? la dificultad para predecir grandes crisis y demás. Entonces dice, está complicada, digamos, desde un punto de vista teórico-filosófico, está complicado afirmar que los modelos económicos explican. Entonces lo que hacen el resto del paper es discutir las intuiciones que Rice dice que tenemos respecto de que explican. Entonces lo primero que van a hacer va a ser, bueno, ahí está. Lo primero que van a hacer va a ser comparar su ejemplo original del paper del 2009, en el que hacían un análisis de las subastas del espectro radiofónico, un caso clásico de micro, que generalmente se lo toma como un ejemplo del éxito de la teoría de juegos, como digamos, en su aplicación empírica, práctica, ¿no? Ellos lo
hacen un análisis histórico de eso y muestran que en verdad las predicciones de la teoría de juego eran bastante ambiguas y entonces los investigadores tuvieron que recurrir a otras fuentes de información, además de la misma teoría, para poder resolver el problema práctico del diseño de las subastas. Entonces contrastan esta evidencia que tienen ellos, que sería una evidencia sólida porque están analizando un caso en el que los economistas se la juegan, ¿no? Para diseñar algo, digo, que tiene que recaudar millones de dólares y demás, lo contrastan con lo que ellos llaman el empirismo casual del modelo de Hotelling o de los modelos de Schelling, que son los ejemplos, o el ejemplo en el caso de Hotelling que toma Rice. ¿Por qué sería empirismo casual? Bueno, porque hay un determinado fenómeno que nos llama la atención, por ejemplo, la poca diferenciación de los partidos políticos, cosa que, bueno, de paso no se ve en Argentina, pero digo, ni en el mundo, pero en algún momento se vio eso y entonces uno dice, bueno, eso se parece un poco, digo, tiene una conclusión similar o un resultado, ¿no? que condice con lo que predice este modelo, que es el modelo de Hotelling. Entonces, decimos, listo, esto está explicado por el modelo. Lo que dicen Alexandrov y Rice es que es como una manera un poco caprichosa de anotarle puntos a la explicatividad de los modelos esta. Entonces dice, tenemos que desconfiar de estas intuiciones proexplicativas. A su vez también mencionan lo mismo que menciona el propio Rice respecto de los problemas de la robustez, ¿no? En el modelo de Hotelling, si cambiamos una o dos cositas, y en vez de tener costos lineales tenemos costos cuadráticos, llegamos a conclusiones opuestas. Entonces, hay un problema de robustez que es bastante severo. A su vez critican a la teoría económica por postular falsas ontologías sin el éxito predictivo que tienen, por ejemplo, las ciencias exactas. Terminan con una teoría del error, o sea, una teoría de por qué la gente cree que explican cuando no explican. Y acá nos detuvimos con bastante detalle, principalmente lo que dicen es, bueno, el término explicación es un término bastante vago, digamos que tiene dos sentidos, un sentido epistémico y un sentido óntico. ¿Okay? Esta es una distinción que hace un filósofo, Wesley Salmon, en el 84, un poco antes, un poco después también, pero principalmente en un artículo del 84. Y, digamos, Alexandrov y Northcott la parafrasean de una manera bastante poco exacta. Ellos quizás son conscientes de esto porque es una frase medio al pasar de ellos, no tiene un rol estructural en su paper, pero sí lo va a tener en la respuesta de Rice. Entonces ellos asocian la explicación en sentido epistémico a la contribución que tiene el modelo o el factor explicativo para reducir nuestra sorpresa respecto del fenómeno y ponen como un ejemplo típico de la explicación en sentido óntico a la teoría causal de la explicación. Digamos, va de suyo por la manera en la que lo formulan, que ellos entienden que la explicación en sentido óntico, causal principalmente en este caso, digamos, sería la correcta forma o el correcto sentido de la palabra explicación. Ellos entienden el artículo original de Rice como que Rice está de acuerdo con esto, como que refrenda la teoría causal de la explicación y por lo tanto una explicación en sentido óntico. Y dicen, y sin embargo Rice cuando dice que tenemos intuiciones respecto de la explicatividad de los modelos, esas explicaciones serían en sentido epistémico. O sea, en el sentido de que es con el modelo de Hotelling en la cabeza, como diría el propio Rice, vemos situaciones a la Hotelling en todos lados. Bueno, principalmente la cuestión de la racionalización retrospectiva sería básicamente lo que comentaba antes del empirismo casual. ¿Qué responde finalmente Rice? Rice hace como un movimiento extraño, se desmarca y dice, en realidad mi paper tenía un sentido como, digamos, tenía una serie de sentidos que no estaban a la vista y yo no estaba realmente refrendando la teoría causal de la explicación, más bien lo que estaba haciendo era señalando que tenía graves problemas esta teoría y que tenemos que tener una nueva teoría de la explicación que todavía no sabemos cuál es, que pueda acomodar la idea de que los modelos económicos son explicativos. Es decir, es como que hace un giro reinterpretando su propio paper, entonces se agarra de esto mismo que mencionan Alexandrov y Northcott respecto de la explicación en sentido epistémico y dice, quizás la explicación en sentido epistémico es todo lo que nos hace falta. Quizás algún tipo de explicación en sentido epistémico, que no sabemos cuál es, puede resolver este problema. Critica la idea esta de que los economistas usan racionalizaciones retrospectivas diciendo que en verdad se requiere más que la similitud entre la predicción del modelo y el fenómeno para decir que hay explicación, pero no dice que es ese algo más. Dice, bueno, Sugden propuso una cosa, pero yo mismo dije que Sugden estaba equivocado, entonces esa vía, digamos, es difícil de transitar.
hace una parodia muy divertida, que no tengo tiempo ahora, la podemos charlar después en los comentarios si quieren, una parodia muy divertida del argumento de Alexander B. Northcott, en la cual, digamos, lo que dirían Alexander B. Northcott, según Rice, es que los economistas hacemos modelos un poco para mostrar lo buenos que somos con la matemática, y en realidad, que sabemos que no necesariamente es así, y la verdadera explicación pasaría en los laboratorios de economía experimental, en los departamentos de economía aplicada, en los círculos de política, etc. A mí me parece que de toda la parodia divertida que hace Rice, este fragmento en particular es adecuado a la hora de representar la opinión de Alexander B. Northcott y es luminoso en el sentido de que Alexander B. Northcott no están diciendo que los economistas no podemos explicar nada, lo que están diciendo es que no explicamos solo a través de los modelos. O sea, los modelos solitos no explican, sino que requieren de estar insertos, digamos, en una serie de prácticas empíricas. Y esto tiene que ver con que, en definitiva, por un lado Alexandrova y por otro lado Rice tienen concepciones muy distintas de fondo de filosofía de la ciencia, y Alexandrova le pone mucho más énfasis a la cuestión del trabajo empírico, el rol que tiene la medición, que tiene la econometría, que tiene la inferencia, que tienen todas estas cosas que le dan una estabilidad a la economía, una capacidad de predecir, de controlar fenómenos que van más allá de modelitos o la alta teoría que puede cambiar. Esto es una idea que también, digo, es muy popular para filosofías de otras ciencias, digamos. Es una discusión como más profunda que lo separa. Bueno, me parecía algo interesante resaltar. Después lo que hace Rice es critica a otra gente que le responde, critica, por ejemplo, a Hausman y Roll, que lo que dicen es que la clave para la explicatividad de los modelos y para el progreso de la economía es justamente la cuestión de las pruebas de robustez. Lo que dice Rice repite esta idea de que hay problemas en las pruebas de robustez, dice, y esto nos lleva de nuevo a Alexander B. Northcott. También le responde a Sugden, que vuelve a insistir con una idea de que en realidad lo único que hacen los economistas es, digamos, hacer modelos que, como se dice en filosofía, salven el fenómeno, o sea, que puedan predecir algo o puedan dar como resultado algo similar a lo que observamos, ¿okay?, en el mundo. Critica esta idea diciendo, de nuevo, que está faltando algo acá porque digamos, no alcanza con eso, hace falta algún tipo de similitud, pero no sabemos muy bien cómo establecer esa similitud. Entonces ahí, digamos, vuelve a hacer un poco lo que hizo antes, lo toma a Sugden, intenta complementarlo, fortalecerlo a Sugden y después termina rechazando esa posibilidad. Va a tomar la idea de Sugden para desarrollar una concepción instrumentalista de la explicación, según la cual algo es explicativo medio como una consecuencia de que sirve en verdad para predecir. Pero lo que dice es, pero los modelos económicos tampoco, como ya dijimos, no predicen muy bien, el ejemplo de la macro. Entonces, medio que termina en un tono un poco más sombrío este segundo artículo de Rice, diciendo, bueno, o sea, por un lado dice la paradoja sale sin rasguños de todo esto, pero por otro lado termina diciendo, pero tenemos ciertas dudas respecto de la explicatividad de los modelos en virtud, por ejemplo, de la crisis financiera. Esto es muy, digo, inmediatamente posterior a la crisis en Europa. Bueno, ¿cuál es nuestra conclusión de todo esto? En primer lugar, Alexander B. Northcott, tanto en su paper original del 2009 como en su respuesta a Rice del 2013, suscitaron una inversión en la carga de la prueba respecto a la explicatividad. Es decir, antes Rice podía decir, todos tenemos una intuición de que los modelos económicos explican. Él lo podía usar como una de esas afirmaciones que eran generalmente tomadas como ciertas en su paradoja. ¿Okay? A partir de todo esto, digamos, si uno analiza digamos, todos los papers, el intercambio, más bien la carga de la prueba está en las personas que dicen que los modelos económicos pueden explicar por sí solos, porque tienen que citar alguna teoría de la explicación que diga que explican. Porque en general las teorías de la explicación que manejan los filósofos muestran que no explican. Esto mismo si se toman otras teorías de la explicación no mencionadas por estos autores, como el empirismo constructivo de Van Fraassen o teorías pragmáticas de la explicación. ¿Por qué? Porque en definitiva, lo que requiere cualquier teoría de la explicación como un criterio mínimo es que lo que se usa para explicar también sirva para predecir. O sea, si algo no tiene la capacidad de predecir, a fortiori tampoco tiene la posibilidad de explicar. Y de hecho, eso en general también es un criterio necesario para decir que algo es cierto. Si yo digo que una teoría es cierta, más allá podemos discutir si una teoría
digamos, cuál es nuestra noción de verdad y demás, pero en última instancia, si algo no predice, es muy difícil que sea cierto. Entonces, lo que vemos es que hay una cuestión de fondo acá sobre la cual parece, digamos, entre estos autores al menos haber un consenso de que los modelos económicos no son explicativos por sí mismos, pero como mínimo podemos decir que no hay un consenso de que sean explicativos por sí mismos. Y en virtud de eso, la paradoja que plantea Rice de la explicación se cae, porque en definitiva eso tira abajo las dos primeras afirmaciones. Sí es cierto lo que dice, bueno, lo que dice Rice de que la concepción óntica de la explicación es incompatible con la explicatividad de los modelos económicos. Es decir, si tuviera que haber una concepción, alguna teoría de la explicación que funcione, tendría que ser una teoría en el sentido epistémico de la explicación, pero por sí solo eso no lo arregla. No sabemos cuál sería esa teoría de la explicación que podría resolverlo. Así que bueno, eso es todo y queda el espacio abierto para preguntas. Bueno, no, en todo caso, damos lugar a las preguntas y si no, después amplío algo. Perdón. Bueno, el trabajo me pareció muy interesante. Ahora, hablo desde un enfoque, ¿no? Desde las ciencias que tal vez están vinculadas con las ciencias económicas, pero no con el estudio de modelos económicos propiamente dichos. Por ejemplo, modelo de costeo, modelos contables, que son modelos económicos también, pero que tienen, me pregunto yo, un modelo de costos o un modelo contable, y no sé, estos modelos económicos, ¿tienen verdaderamente como función explicar? Definamos modelo en ese caso, ¿no? Porque nosotros bueno, he escrito un paper con la profesora Canale de la Universidad Litoral donde decíamos que un modelo en realidad lo que brinda es un marco para observar mejor y obviamente se basa en lo que es, bueno, un conjunto de experiencias a nivel campo, ¿no? Con las cuales uno termina construyendo un modelo sobre cosas que suceden habitualmente o se usan para determinadas cosas y que tratan de construir teorías de tipo más descriptivas que prescriptivas, ¿no? Yo no sé, en ese sentido, estos autores me parece que están discutiendo a otro nivel o a un nivel de modelo como queriendo, no sé, sí o sí tener que explicar algo o sí tener que poder predecir algo. No sé si me explico. Cuando nosotros de golpe usamos modelos económicos, no para eso, ¿no? Sino más bien para enseñar a observar o para ayudar a observar y que después un profesional pueda crear técnicas para resolver problemas o para predecir o ¿no? Que no necesariamente tienen que ser un modelo, ¿no? No sé si me expliqué. ¿Sí? Bueno, doy mi respuesta porque esto es muy común en filosofía, quizá acá nos dividimos con Fermín. ¿Cuál es mi posición respecto de los modelos? El abanico, digamos, en la bibliografía, un modelo puede ser una entidad concreta, como puede ser una entidad abstracta, en el sentido de una ecuación matemática, puede ser un modelo. Pero independientemente de cuál es la naturaleza de los modelos, sin meternos específicamente en la cuestión metafísica de qué es un modelo, sí, y tiene que ver la pregunta, ¿cuál es la función de un modelo? Yo particularmente, y acá quizá estamos de acuerdo, del modelo en tanto una entidad abstracta, uno tendría que decir que no tiene valor de verdad, porque es un instrumento para, y como tal, me parece sí que los modelos y además, bueno, el tema de los modelos toma un rol preponderante a partir de mediados del siglo pasado, cuando toma
importancia a la concepción sintáctica de las teorías. Una teoría deja de ser un conjunto de enunciados enlazados deductivamente para transformarse justamente en una clase de modelos. Así que ahí sí. Bien, para mí un modelo puede servir como un instrumento para la deducción de predicciones, nos brinda conocimiento acerca de los fenómenos. Yo particularmente no creo que los modelos expliquen. Sí, en todo caso, que en la medida en que brindan conocimiento acerca de, ayudan a la comprensión, lo cual me alejo del sentido subjetivo de comprensión. Acá estoy usando comprensión no como una sensación individual, ¿no? Sino comprensión objetiva. Esa es mi posición y Fermín creo que va a decir algo un poquito diferente. No, yo la verdad no tengo una posición tan tomada. Lo que sí puedo decir es que estos autores lo que están discutiendo es la explicatividad de los modelos económicos, pero creo que están todos de acuerdo en que los modelos tienen otras funciones además de explicar. Eso está claro. O sea, la cuestión es, ¿explican o no explican? Después hay acuerdo en que sirven para otras cosas. Sin duda tienen que servir para predecir, como mínimo, ¿no? O si no es para predecir, a lo mejor, como decís vos, ayudan a observar, ayudan a pensar un fenómeno, ayudan a, no sé, nos aportan categorías, pero la explicación es como, si se quiere, una condición un poco más fuerte. Por ejemplo, no sé, pongo el caso de modelos vinculados con la producción, por ejemplo, esas cosas son modelos económicos también. Hay modelos que estudian una serie de comportamientos en un proceso productivo, por ejemplo, y obviamente eso nos ayuda, por ejemplo, el buen estudio o el atender esas variables nos puede ayudar, por ejemplo, a pensar cuándo un proceso productivo va a fallar, o cuándo un equipo va a fallar, o cuándo va a haber un problema en la producción. Pero en sí, no sé, no me van a explicar el proceso productivo. Lo que me dan son herramientas, como creo que coincidimos ahí con Nelia, es decir, para, sí, de golpe, trabajar sobre esas realidades, que al fin y al cabo uno termina estudiando realidades a través de esos modelos y creando técnicas para resolver cuestiones, ¿no? A nivel productivo, bueno, puede ser de cualquier fenómeno económico. Yo me centro mucho en el tema del costo porque es mi especialidad, pero bueno, nosotros usamos mucho los modelos y nuestra teoría del costo es un gran modelo de observación, ¿no? Una cosita solamente. La cuestión en esta presentación, el punto está en la explicación causal. Si los modelos explican, pero el modelo de explicación subyacente a la discusión es el modelo de explicación causal. Si uno se aleja de esto, y hay una cantidad de modelos que en realidad son modelos matemáticos, son modelos de explicación no causales y son los llamados modelos minimales, modelos maximales y hay modelos matemáticos en general. Con esta licencia uno podría decir que los modelos explican y donde hay una función contrafáctica. ¿Qué ocurre que si yo modifico, manipulo ciertas variables? Bueno, obviamente el efecto de esa modificación, y estos también se llaman modelos. Con esta licencia uno tendría que decir, y no tendría ningún problema, en sostener, bueno, si llamamos a estos modelos explicativos, ningún problema. Los modelos explican, pero lo que está acá en juego es otro tipo de modelo explicativo, que es el modelo causal fundamentalmente de Salmon, y ahí yo particularmente digo,
No puedo decir que los modelos expliquen. Sí, eso sin duda. Y vos sabés que curiosamente, o sea, mi tema de doctorado en realidad tiene que ver con la medición económica, un análisis filosófico de la medición económica. Y lo que vos mencionás está más cerca de eso. En verdad, los modelos también se usan para medir. O sea, y digo, en última instancia, ¿cuál es la diferencia entre una predicción, una medición, una estimación? Muchas veces las fronteras son borrosas y dependen del contexto. Claro, porque estiman una determinada variable que puede ser, por ejemplo, el patrimonio neto y en virtud de eso las tornan conmensurables. Sería un ejemplo de medición. Bueno, si no hay más consultas, los despedimos. Muy interesante trabajo. Gracias.